Concepto de rango aplicado a un conjunto de vectores y a una matriz. Comenzamos repasando conceptos de vectores de primero de bachillerato, en concreto dependencia e independencia lineal. Dado un conjunto de n vectores, todos de la misma dimensión, diremos que esos n vectores son linealmente dependientes, o lo que es lo mismo, están en combinación lineal, si al relacionar todos esos vectores mediante una ecuación lineal, donde aparece un coeficiente multiplicado por el primer vector, otro coeficiente multiplicado por el segundo vector, puntos suspensivos y un coeficiente n multiplicado por el último vector, pues bien, cuando están relacionados mediante una ecuación lineal e igualados a un vector nulo, aquel vector que tiene todas las componentes iguales a 0, cuando eso ocurre, al menos uno de esos coeficientes a, b, n es distinto de 0. Los vectores están en combinación lineal o son linealmente dependientes cuando podemos relacionarlos mediante una ecuación lineal. ¿Qué significa a nivel de álgebra relacionarlo mediante una ecuación lineal? Pues que en esta expresión, donde cada uno de los vectores está multiplicado por números reales, al menos uno de esos coeficientes es distinto de 0. Cuando eso no ocurre, cuando al tener un conjunto de n vectores y relacionarlo mediante una ecuación lineal igualada al vector nulo, todos los coeficientes son iguales a 0, diremos que los vectores son linealmente independientes. Linealmente independientes significa que forman un sistema libre. La clave está en entender esta ecuación lineal que viene remarcada en rojo. En esta ecuación lineal, cada vector está multiplicado por un coeficiente real y la suma de todos esos términos está igualado a un vector nulo donde todas las componentes valen 0. Cuando al menos uno de esos coeficientes reales es distinto de 0, tendremos dependencia lineal. Y cuando todos los coeficientes reales que multiplican los vectores son iguales a 0, tendremos independencia lineal. Y vamos a recordar cómo a través del método de Gauss podemos sencillamente determinar cuando tenemos vectores dependientes o cuando tenemos vectores independientes. ¿Cómo lo hacíamos en primero de bachillerato? ¿Cómo podíamos determinar si un conjunto de vectores era linealmente dependiente o linealmente independiente? Con el concepto de rango. Si recordáis, el rango de un conjunto de n vectores coincide con el número máximo de vectores que son linealmente independientes entre sí. Es decir, si yo tengo 3 vectores y los 3 vectores son linealmente independientes entre sí, el rango será 3. Pero si tengo 5 vectores y dentro de esos 5 vectores solamente hay 2 que sean linealmente independientes entre sí, el rango será 2. El asunto que ahora nos compete es saber cómo calcular el rango dado un conjunto de vectores. Para ello, vamos a recordar una idea clave y después aplicaremos esta idea junto al método de Gauss para obtener el rango de un conjunto de vectores. Tenemos que recordar que dado un conjunto de n vectores, el rango, es decir, el número máximo de vectores linealmente independientes, coincidirá como máximo con el número de componentes de cada vector, lo que se llama dimensión del espacio vectorial. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo vectores de 2 dimensiones, como máximo su rango podrá ser 2. Yo puedo tener 500 vectores de 2 dimensiones que como máximo, aunque tenga 500 vectores, el rango podrá ser 2. Si ahora tengo vectores de 3 dimensiones, como máximo su rango podrá ser 3. O lo que es lo mismo, si tengo 8 vectores de 3 dimensiones, aunque tenga 8 vectores, el rango como máximo será 3 por ser el valor que toma la dimensión del espacio vectorial. Resumiendo, dado un conjunto de n vectores, el rango de ese conjunto de vectores coincidirá con la dimensión del espacio vectorial. ¿Cómo obtener el rango? Pues a través del método de Gauss. Lo vimos en primero de bachillerato y además es un procedimiento muy parecido al que hemos establecido al estudiar sistemas de ecuaciones. Lo que ahora ocurre es que no vamos a tener un sistema de ecuaciones, sino un conjunto de vectores. En vez de tener un conjunto de filas donde cada fila va a ser una ecuación lineal, vamos a tener ahora un conjunto de filas donde cada fila va a ser un vector. ¿Cómo se hacía? ¿En qué consistía el método de Gauss para obtener el rango de un conjunto de vectores de dimensión n?
En primer lugar, vamos a colocar, o mejor dicho, a ordenar, los vectores en forma de una matriz. Da igual que coloquemos los vectores en forma de filas o que coloquemos los vectores en forma de columnas. Repito, para estudiar el rango de un conjunto de vectores, o bien colocamos los vectores en horizontal, formando filas, o bien colocamos los vectores en vertical, formando columnas. Una vez que tengamos los vectores formando una matriz, vamos a obtener la matriz triangular mediante el método de Gauss. Si recordáis, la matriz triangular era aquella que tenía nulos todos los coeficientes que estaban por debajo de la diagonal principal o todos los coeficientes que estaban por encima de la diagonal principal. Para conseguir hacer ceros en esos coeficientes vamos a aplicar las mismas técnicas de transformación lineal que hemos aplicado al estudiar sistemas de ecuaciones por el método de Gauss. Las mismas. Podemos cambiar filas entre sí, podemos intercambiar columnas entre sí, podemos multiplicar una fila por un número y sumarle otra fila por otro número. Como principal novedad es que ahora al no tener ecuaciones, también vamos a poder operar entre columnas. También vamos a poder coger una columna, multiplicarla por un número o coger una columna y sumarla a otra. Es lo mismo que el método de Gauss para sistemas de ecuaciones, pero sabiendo que ahora además, como ventaja añadida, podemos operar con las columnas. Una vez que hayamos obtenido la matriz triangular, razonaremos de una forma semejante al sistema de ecuaciones. Y diremos, tras obtener la matriz triangular y descartar filas proporcionales, igual que hemos descartado ecuaciones proporcionales, ahora pues los elementos horizontales van a ser filas formadas por vectores, vamos a descartar filas proporcionales. El rango coincide con el número de filas con al menos un coeficiente no nulo. El número de filas con al menos un coeficiente no nulo. Cuando tenemos un sistema decíamos el número de ecuaciones, que es lo mismo que el número de filas. Ojo, que ahora se va a simplificar bastante nuestro razonamiento porque al no ser un sistema de ecuaciones nos van a aparecer absurdos matemáticos. Al no ser ecuaciones las que forman las filas, no va a aparecer ningún signo igual y nunca vamos a encontrar un absurdo del tipo 0 igual a un número distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que aplicar el mismo razonamiento del método de Gauss para sistemas de ecuaciones, sabiendo que ahora las filas van a ser vectores y sabiendo que no van a aparecer absurdos matemáticos, lo cual va a simplificar bastante nuestro estudio. Pues lo que hemos dicho para vectores organizados en filas o en columnas para generar una matriz, lo podemos generalizar para cualquier matriz de m filas y n columnas. Preguntarnos por el rango de un conjunto de vectores nos lleva a obtener la respuesta de cómo se calcula el rango de una matriz, porque una matriz no es más que un conjunto de elementos organizados en filas y en columnas, m filas y n columnas. Pues aquí lo resalto con el texto en rojo. El rango de una matriz m por n, de dimensión m filas y n columnas, coincide con el número de filas con al menos un coeficiente no nulo tras haber obtenido su matriz triangular y haber descartado filas proporcionales. Fijaros que en esta definición nuevamente no aparece ninguna referencia a absurdos matemáticos porque no tenemos ecuaciones. Y como no tenemos ecuaciones, no van a aparecer absurdos matemáticos. Con esta definición quiero destacar tres ideas clave. La primera, que el rango de una matriz va a coincidir con el rango de su matriz transpuesta. Es decir, dado una matriz, da igual si trabajamos con esa matriz o intercambiando la posición de filas y columnas para estudiar el rango. El rango de una matriz coincide con el rango de su transpuesta. Por lo tanto, si estamos acostumbrados a hacer ceros por debajo de la diagonal principal, podemos poner la matriz o su transpuesta y elegir dentro de esas dos opciones aquella que sea más cómoda para hacer ceros por el método de Gauss por debajo de la diagonal principal. El rango de una matriz coincide con el rango de su transpuesta. También debemos razonar de la siguiente manera. Como máximo, el rango de una matriz m por n será igual al menor de los valores de las dimensiones m y n. Es decir, el número más pequeño entre las filas y las columnas nos va a indicar el valor máximo que puede tomar un rango. Si yo tengo una matriz, por ejemplo, de 3 por 2, como máximo el rango será 2, porque entre 3 y 2 el número más pequeño es 2. Si tengo una matriz 4 por 1, el rango como máximo será 1, porque entre 4 y 1 el número 1 es el más pequeño. El rango, repito, de una matriz de m filas y n columnas coincidirá como máximo con el menor valor de las dimensiones m y n. Y para adelantar
al concepto de matriz inversa que veremos en próximos capítulos, ya voy diciendo que una matriz cuadrada, recuerdo que matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas, admitirá inversa solo y solo si su rango es igual a n, a la dimensión de la matriz. Una matriz cuadrada de dimensión n solo admitirá inversa si su rango es igual a n. Sobre esto volveremos más adelante porque es un concepto clave en bachillerato y para afrontar los ejercicios de selectividad. Una matriz cuadrada de orden n admitirá inversa solo y solo si su rango es igual a n, igual a la dimensión de la matriz. Vamos a realizar un ejercicio para cerrar la explicación de este vídeo con un caso concreto. Tenemos una matriz A de dimensiones 3×3, esto es una matriz cuadrada con 3 filas y 3 columnas, y nos piden obtener el rango de la matriz A. Vamos a hacer ceros por debajo de la diagonal principal, ceros por debajo de la diagonal principal y utilizaremos el razonamiento teórico que acabamos de explicar en el vídeo. Fijaros que puedo darme cuenta directamente que la fila 2 y la fila 3 son proporcionales, porque la fila 3 es igual a menos 2 veces la fila 2. Al igual que en sistemas de ecuaciones, cuando encontraba dos ecuaciones proporcionales podía eliminar una, ahora en matrices, cuando encuentro dos filas o dos columnas proporcionales, también puedo eliminar una. En este caso voy a eliminar la tercera fila. Si elimino la tercera fila, llegamos a una matriz con únicamente 2 filas y 3 columnas. Fijaros que por debajo de la diagonal principal ya he obtenido un 0. Esta es una matriz triangular. Pues digo, tras obtener la matriz triangular y, tal como acabamos de hacer, eliminar filas proporcionales, el rango de la matriz coincide con el número de filas con al menos un coeficiente no nulo. Y tenemos 1 y 2 filas con al menos un coeficiente no nulo, el rango de A vale 2. Sencillo, creo que la forma de razonar en estos ejercicios, porque ya tenemos mucha práctica con los sistemas de ecuaciones resueltos mediante el método de Gauss. Voy a completar con un segundo ejercicio del mismo estilo, donde me dan una matriz B, nuevamente de 3 filas y 3 columnas, una matriz cuadrada de orden 3, y me piden obtener su rango. Aplico transformaciones lineales con las filas y las columnas. En primer lugar, puedo intercambiar las posiciones de la columna 1 y 2. Fijaros que ahora, como no es un sistema de ecuaciones, si intercambio las columnas, no debo tener en cuenta si la primera va a ser la incógnita X o la Y o la Z, porque ahora mismo no tenemos ningún tipo de incógnitas, porque, repito, no tenemos ecuaciones, sino vectores, componentes de un vector. Pues podemos intercambiar las columnas y ya tendríamos este 0 aquí situado. Y ahora para hacer un 0 en el coeficiente 3, 1, fila 3, columna 1, pues digo la nueva fila 3 es la antigua fila 3 menos la fila 1. La nueva fila 3 es la antigua fila 3 menos la fila 1. Y vamos operando. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Para conseguir ahora hacer un 0 en el coeficiente 3, 2, fila 3, columna 2, pues lo que vamos a hacer es la antigua fila 3 menos la antigua fila 2. Aquí lo tenéis remarcado. Pues haríamos 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. Hemos obtenido la matriz triangular por el método de Gauss, no aparecen filas proporcionales. Recuerdo que aquí no nos tenemos que preocupar por absurdos matemáticos porque no son ecuaciones. Y contamos 1, 2, 3, 3 filas con al menos un coeficiente no nulo, rango 3, B admitirá inversa. La matriz B admitirá inversa porque hemos obtenido un rango que coincide con el número de la dimensión de la matriz. Como en una matriz cuadrada de orden 3, el rango vale 3 y admitirá inversa, lo cual nos será muy útil en próximos capítulos del canal. Pues hemos terminado este ejercicio relativo a rango en matrices. Un saludo para todos.